un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de lunes 22 de junio lo vamos a compartir con Ricardo Solari, que es presidente del directorio del Instituto Igualdad, Centro de Pensamiento del Partido Socialista, con Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Centro de Pensamiento del Gremialismo en Chile, Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana, y Juan José Obach, investigador senior de Horizontal, Centro de Pensamiento de la Derecha Liberal. Con ellos entonces vamos a compartir el lunes de los centros de pensamiento en el primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, voy a comenzar con, tenemos la noticia más reciente de la renuncia del primer ministro del Reino Unido, ¿no? Keir Starmer, que deja el liderazgo del partido, dejará el liderazgo del Partido Laborista. Recordemos que hay mucha presión interna, que tuvo mucho deterioro la popularidad de su gobierno, y todo parece indicar, ¿no es cierto?, que será Andy Borgman quien había tenido un triunfo la semana pasada, el ex alcalde del Gran Manchester. Esa es una de las noticias internacionales de los últimos minutos. Pero más cerca nuestro está lo que sucedió en Colombia, ¿no? El líder de Defensores de la Patria, que lidera el preconteo. Prácticamente ya es el próximo presidente de Colombia. Se impone a Iván Cepeda, que era el candidato oficialista, y si bien por el sistema que tienen en Colombia, en los próximos días ya será el Consejo Nacional Electoral el que consolida todas las actas y ya declara quién es el próximo presidente, pero por muy estrecho margen ya prácticamente podemos decir que es el nuevo presidente de Colombia. Recordemos que el presidente José Antonio Kast le mandó una felicitación, dijo comienza una nueva etapa de libertad para Colombia. Milei también le manda mensajes, felicitaciones, la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Los colombianos eligieron el camino de la libertad económica. Marco Rubio también, a Colombia le esperan días mejores. Bueno, esta derecha ultraconservadora que gana en Colombia. Podríamos a partir de esto tal vez tener una reflexión de ustedes políticamente lo que está pasando en América Latina. A ver, Luis Ruz, ¿qué opina? Hola Cecilia, muy buenos días, saludos a todos. A ver, yo creo que lo que vimos ayer en Colombia, uno podría decir que el libreto se repite. Gana de manera estrecha una derecha que es distinta, por así decirlo, a la derecha tradicional colombiana, como ya ha sucedido en otros lugares de América Latina, por lo pronto lo que sucedió también en nuestro país y en su minuto también lo que sucedió en Argentina con la llegada de Milei. Ahora, con las noticias, cuando uno revisa lo sucedido políticamente en Colombia, se repiten algunos factores. Por ejemplo, el desgaste del oficialismo representado por la izquierda de Gustavo Petro, que hay que decirlo, tomó una posición bien de mucha radicalidad. Varios analistas suscriben la idea de que Petro avanzó o generó una polarización importante en su país. Otra cuestión que también se repite y en la campaña colombiana estuvo también muy presente fue esta cosa de la demanda por seguridad y la promesa de mano dura. En ese aspecto el candidato de la Espriella logró generar una adhesión importante y generó, digamos, adhesión a partir también de esta propuesta de campaña, muy similar también a lo que fue en su minuto el mismo Bukele en El Salvador. Y lo tercero que emerge, por así decirlo, esta nueva derecha en la región, que es distinta a la derecha tradicional,
y que en el caso colombiano se presentó como un verdadero outsider a la política, alguien que no tenía que ver nada con la política. De hecho hizo campaña precisamente argumentando que él no había tenido ningún cargo público o político, sino que era su primera experiencia con lo público, con lo político. Entonces es un liderazgo personalista que vino a llenar un vacío de representación en la política colombiana. A ver, Claudio Arquero, ¿cómo analizas tú esto, lo que también se puede llamar la ola de la derecha en América Latina? A ver, yo creo que lo que llevado o este esto, tipo de derecha, pero... Sí, claro, mire, aquí particularmente en Colombia hay razones que son propias, que dan respuesta a este resultado que es muy estrecho, entiendo que es menos del 1% todavía, digamos, ¿no? Uh-huh. Poquito cercano, ¿no? Y que son materias que afectan a la región en general, ¿no? Pero particularmente a Colombia, lo hemos vivido históricamente, como el narcotráfico, la violencia, pero también han habido demandas y estuvieron presentes como mensaje, ¿no? Demandas sociales presentes en estas elecciones que van dando cuenta de este triunfo que hasta ahora tiene y que sería casi definitivo, ¿no? De la Espriella. Pero también hay razones regionales, si ustedes quieren. Estamos en un barrio muy violento, donde ha penetrado fuertemente el crimen organizado, y donde Latinoamérica ha tenido problemas de crecimiento pese, ¿no? No ha logrado llegar al desarrollo pese, o países que lo han tocado, que han estado ahí en muy buenas condiciones, pero que por diferentes motivos más bien políticos, inestabilidad sociopolítica, no nos hacen salir de la situación en la que estamos, y ahí entran estoy respondiendo a su pregunta, concepto o una atmósfera, si usted quiere, de términos políticos como son seguridad, si usted quiere crecimiento, nuevamente la idea del orden vuelven a surgir. Y esto además y eso da cuenta, digamos, ¿no? Da cuenta de un vuelco, si usted quiere, hacia la derecha, como ocurrió en prácticamente en parte importante de la región, Argentina, uh-huh, ¿no? Perú, Bolivia, Ecuador, ahora Colombia, Chile, en fin. Eso es un tema. Y otra cosa que hay que agregar y que no hay que dejar pasar, yo creo, es que la promesa muy fuerte que tuvo a principios de siglo, ¿no? A fines del pasado y principios de que fueron las izquierdas del bloque del ALBA, el siglo XXI, están terminando muy mal. Mire cómo terminaron los Kirchner, cómo termina Evo Morales, ¿no? Lo que ocurrió básicamente en Venezuela, ¿no? Y así uno puede hacer un doble clic en cada uno, una lupa, poner la lupa ahí, acercarse, y eso también da cuenta del modo en que o puede responder por qué la ciudadanía también va girando. Han terminado bastante mal. Ciertamente uno podría decir hoy día que está entrando a un nuevo ciclo de derecha. ¿Y qué es lo que importa en esto? Primero, que estas derechas va en virtud del tono con el que hablan, ¿no? Los cuestionamientos que han hecho la izquierda en sus campañas, tienen un desafío, y ese desafío es dar respuestas categóricas, pero también veloces, bastante veloces, porque sabemos cuál es básicamente el tipo de afiliación que hoy día tiene la ciudadanía a los diferentes sectores. Y con esto termino, Cecilia. Yo creo que aquí hay una situación que, por lo mismo, como se está dando en la región, este giro, si usted quiere, o este nuevo fenómeno, ¿cierto?, derecha, hay una situación en la cual se encuentra la izquierda, el progresismo, que exige una reflexión, ¿no? Que exige una reflexión mayor, porque queda una situación alicaída, si usted quiere, claro, a lo menos. A ver, también Abelardo de la Espriella dijo que con esto es el fin del uribismo, dicen sus partidarios. O sea, también es una derecha que se impone a la derecha más tradicional. ¿Cómo podemos decir en Chile también, con republicanos frente a Chile Vamos y ese sector? A ver, Ricardo Solari, como socialista, como de la izquierda justamente, ¿qué le respondería a Claudio Arquero y esto del progresismo y todo lo demás? No, pero déjame hacer algunas precisiones. Por en primer supuesto. lugar, el gobierno del presidente Petro era el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, ¿ya? Antes de esta presidencia, la de Petro, no había habido nunca una experiencia de esa naturaleza, y la verdad es que el resultado que obtuvo el candidato Cepeda, que tiene muchas virtudes personales además, fue desde ese punto de vista extremadamente exitoso, porque superó la tasa de aprobación de Petro
se pegó una remontada sumamente fuerte entre la primera y la segunda vuelta, muy sorprendente, con lo cual no poco de la gente que votó por la candidata del uribismo al final trasladó su votación hacia el propio Cepeda, y el resultado terminó siendo un resultado extremadamente estrecho. Ahora, es importante hacer otro análisis, que puede ser también digamos, puedo tomar también el caso de Perú, ¿ya? Hay dos similitudes acá. Yo leí el otro día un análisis que me pareció muy interesante. Aquí no hay que hablar de dos mitades, hay que hablar de tres mitades. Eso es como extraño, ¿no? Pero hay que decir que en el caso de la elección de ayer de Colombia, que fue súper polarizada, más del 35% de los colombianos no concurrió a las urnas. O sea, hay una tasa de participación que está en torno al 65%. O sea, hay un tercio del país que se resta de los debates políticos, aunque sean súper polarizados. Misma cosa que ocurrió en la elección peruana, ¿ya? Y una segunda que también define muy claramente las complejidades del mandato del nuevo presidente, es que tampoco tiene mayoría parlamentaria, ¿ya? Entonces nos enfrentamos a una realidad donde si no hay una mayoría abrumadora que opta por una determinada tesis, hay entre escepticismo o simplemente cuestionamiento, y también, por otro lado, unas inmensas dificultades de gobernar. Entonces, los mandatos están mucho más acotados. Y bueno, yo creo que la derecha tradicional colombiana había sido ya superada por el uribismo. Acuérdate que el uribismo viene del mundo del paramilitarismo colombiano. Lleva una expresión muy de extrema derecha en la lógica de la vieja política colombiana liberal o conservadora, ¿no? Que fue la que... Pero ¿cómo será que dice la muerte del uribismo? O sea, más a derecha que Uribe, a eso es que en el fondo, no, pero lo que pasa es que Uribe en el fondo lo que señala, es un tipo de caudillo que estaba construido en un periodo de historia de Colombia muy marcada por la violencia, pero inevitablemente hay una lógica en todas estas derechas. Ocurrió también, acuérdate, en España con Vox, ¿ya? O sea, en la medida que se construyen derechas extremas, estas derechas extremas están siendo superadas por nuevas derechas con discursos más extremos, y yo no imagino un escenario distinto, una lógica de una democracia en donde la ausencia, en el fondo, de capacidad de responder problemas ciudadanos mayúsculos no llega a puerto, ¿ya? Y finalmente lo que vamos a tener que ver ahora en el caso colombiano es ver si este conjunto de promesas que se han hecho en una de esas parecido a Chile, ya en temas de seguridad y otros no logra resolverse. Petro tuvo que enfrentar el periodo más crítico de la crisis venezolana, lo que también fue para él un problema muy muy duro desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la gestión internacional, Ricardo, y muchas otras materias, ¿no? Pero cortito, pero el tema del cuestionamiento como decía Claudio Arquero, no sé si usó esa palabra, pero el fracaso, el retroceso de las izquierdas en América Latina, y si lo traemos a Chile también, y del progresismo, cortito. Sí, no, a ver, en una elección competitiva, ayer en Colombia el candidato de la izquierda sacó casi la mitad de la votación emitida. O sea, no me parece que eso sea desde el punto de, pero eso no... desde ese punto de vista ningún fracaso. El gobierno del presidente Petro concluye con normalidad y da lugar a la alternancia en el poder. Eso es propio de las democracias. No me parece que el caso colombiano sea un buen ejemplo de la tesis de nuestro panelista Arquero. Ya es distinto si hablamos de Venezuela, ese es otra materia, pero lo de ayer, lo de CPA, te lo puedo decir, y que lo hablé anoche con amigos colombianos. Como fue la segunda vuelta, la competitividad que tuvo no es un desastre ni un fracaso, simplemente una derrota clásica y propia de los procesos democráticos. Ya hay un pacto, hay una coalición y una fuerza política que sigue viva y vigente. A ver, Juan José Obach, ¿cómo lo ves tú? Buen día. Ya, bueno, lo primero es un cierto consenso transversal en que el mundo, y si tú quieres Latinoamérica en general, está pasando de gobiernos de una izquierda más dura a una derecha más dura, y con una especie de péndulo que yo creo que si uno lo mira
le pone un desafío adicional a la gobernabilidad en los países, porque generalmente los discursos para llegar al poder ya no son de continuidad, sino que son más de impugnación al gobierno anterior, y así pasó ayer en Colombia, como pasó aquí en Chile también, y Argentina, etcétera. A lo de Colombia yo creo que se le agrega un componente adicional, que es la calidad de outsider de la Espriella. Él hace un año no tenía ningún tipo de figuración política. Distinto, por ejemplo, con lo que pasó con José Antonio Kast, ¿no es cierto? Que el Partido Republicano y el mismo José Antonio Kast ya era su tercera carrera presidencial. Entonces hay un desafío, sin duda, hay un desafío de ahora, de ya en el poder entregar resultados. Muy similar el programa electoral, o sea, el programa de gobierno, la elección giró en torno a los mismos temas que giraron acá en Chile: seguridad, obviamente con distintos matices. En Colombia el caso es mucho más dramático, reactivación económica, y ahí yo creo que hay varias similitudes con desafíos que los gobiernos de izquierda, los últimos gobiernos de izquierda en Latinoamérica no han podido resolver. Tanto Petro como el mismo Gabriel Boric muchas veces tenían discursos más refundacionales. Recordemos aquí lo que pasó en el primer proceso constitucional, y que de ahí un poco la misma administración de Boric decía que su programa se basaba en este cambio constitucional. Cambios muchas veces más ideológicos, que no responden a los problemas que hoy en día tienen los países, que son cómo asegurar el crecimiento económico, cómo hacer frente a la crisis de migración que estamos viviendo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, vamos a ver si al igual que en Chile, el gobierno de la Espriella puede resolver esos problemas. Yo creo que ahí se juega un poco la aprobación y la continuidad de estos gobiernos. Pero ustedes creen que en general, los cuatro, no sé, que quiera contestarnos, esto más que un avance de la derecha por razones ideológicas, es más bien que la ciudadanía vota, digamos, por la alternancia, porque cuando un gobierno no le da satisfacción vota por el otro extremo y así sucesivamente, o hay algo de verdad ideológico que ha penetrado en la conciencia de la ciudadanía mayoritariamente? Luis Ruz. Yo creo que esencialmente eso. Sí, Luis Ruz. Sí, esencialmente eso. Si bien las características del candidato ganador en Colombia lo asimila a otros candidatos de la nueva derecha, por así decirlo, pero más allá, el comportamiento electoral ya en distintos lugares de América Latina, más que un giro ideológico, un voto ideológico, corresponde más bien a un voto que es pragmático, que es más bien la manifestación de un deseo de cambio respecto de quién gobierna frente a una alternativa diferente. Yo creo que el dato analítico, por así decirlo, para nuestras democracias es que estamos en presencia de que las fuerzas tradicionales o el sistema de partidos, los liderados como se van configurando ante el descrédito, la desafección, la falta de confianza, surgen o emergen liderazgos que vienen fuera, por así decirlo, del sistema, o que se presentan como liderazgos que no tienen nada que ver con la política tradicional, y que los votantes le están creyendo. Es un riesgo a propósito de caer en lógicas populistas y de lo que significa luego tener gobiernos que prometen mucho en campaña, pero que a la hora de gobernar no son capaces de sostener ni la mitad de lo que prometieron. Y eso es un tema complejo para todas nuestras democracias, porque finalmente el problema de fondo radica en que ya no basta solamente con la legitimidad del voto a la hora de ser elegido, ¿verdad? Sino que también, una vez en el cargo, quien gobierna tiene que tener capacidad de gestión, capacidad de respuesta a los ciudadanos de manera rápida y concreta. Bueno, pero tal vez alguien podría decir así, de manera muy simple, sí, pero nadie va a hacer milagros, nadie va a lograr cambios tan rápidos y contundentes y que la ciudadanía se sienta satisfecha, entonces nos vamos a ir así, de izquierda a derecha. Claudio Arquero. A propósito de lo que decía Ricardo, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto hay que mirarlo en un contexto regional, no ocurre solamente en Colombia, más allá de que yo dije que también hay un contexto nacional, y Ricardo tiene razón, esto se da en un ambiente que es polarizado, ¿verdad? Donde los resultados son bastante estrechos. Pero hay que considerar, como se ha dicho, para efectos de esta reflexión, de lo que yo dije, es que la Espriella es un nuevo actor.
y es un nuevo actor que, por ejemplo, admira a Bukele. Sí. Responde a esa nueva lógica de las derechas, esa derecha, si usted quiere, más categórica. Y como decía Luis, que yo estoy de acuerdo, hay un anhelo de cambio. Y frente a ese anhelo de cambio, también hay que responder, a mi juicio, desde una reflexión previa, qué es lo que ocurrió con esa izquierda que no fue capaz de responder ciertas satisfacciones, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque uno puede pensar que está entrando un ciclo, pero además, esa derecha a la cual admira de la Spriella, ¿no? Esa derecha con el lenguaje, con el mensaje que llega de la Spriella, es una derecha a la cual el mundo progresista aquí en Chile lo llama ultra, lo llama extrema, no le es inocuo. Entonces decir, miren, esto nada más yo quiero agregar a la reflexión de Ricardo, la que se ha hecho aquí en la mesa. Si decimos, no, mire, esto es solo alternancia en el poder, bueno, yo creo que hay que mirarlo en el contexto regional de lo que está ocurriendo, más allá, insisto, lo que ocurre en cada... Sí. Me escucha, ¿no? En cada momento, en cada situación del país, de que esto es una situación regional, pero también no es inocuo que estén ganando finalmente izquierda, o sea, derecha, que a esa izquierda le merecen bastante atención, reflexión y sospecha. Yo creo que eso merece algún comentario más allá, cuando insisto, la situación en la que han quedado hoy día los progresismos a nivel regional. Claro. Oye, un par de pequeñas observaciones. Ricardo Yo creo Solari. que sí, asimilar a Cepeda al chavismo me parece que es desconocer completamente su pensamiento, lo que es su programa y lo que es su trayectoria, ¿ya? Eso en primer lugar, o sea, esto no es chavismo, esto es una izquierda democrática que actúa en el contexto de una democracia y que obtiene una tremenda votación, pese a perder una elección por un 0,9 después de la primera experiencia de un ciclo histórico de izquierda en el país, ¿ya? Y segundo, hay que decir que también es un hecho relevante considerar que la derecha colombiana ha sido extrema siempre, muy extrema siempre, ¿ya? Porque ha estado muy asociado a fenómenos de la violencia en ese país y por tanto esto no es una gran, digamos, de ese punto. Claro, hay una retórica, la referencia a Bukele, etcétera, pero no estamos Ricardo, pero más allá de la historia del país, ¿ya? Pero más allá de Colombia, que ha sido un país a nivel regional, a nivel mundial incluso, o internacional, ¿tú no ves este fenómeno del avance de la derecha más? Obviamente, sí es un hecho que queda, no, pero por supuesto, eso está obviamente consagrado y emblematizado en el tipo de presidencia que ha hecho Donald Trump, que modificó las reglas comerciales que se había dado al mundo con mucho esfuerzo, y segundo, que liquidó el orden internacional a través de intervenciones militares todas y totalmente inconducentes. Pero claro que sí, eso es algo que se está viendo, pero bueno, hay que ver que en el mediano plazo donde termina todo esto. O sea, es un ciclo que también tiene, como aquí se ha dicho y con justeza, la falta de respuesta de las democracias a los problemas de la gente, en primer lugar de la gente trabajadora, y luego, claro, los grandes temas que son las grandes olas migratorias y el crecimiento del crimen organizado a nivel mundial, por supuesto. No se puede negar aquello, y es un desafío para nosotros que tenemos que mirar, pero yo quiero reivindicar a Iván Cepeda su resultado de ayer. Y decir que, bueno, hay una fuerza política que está muy fuerte y organizada, a diferencia de una derecha que está muy dividida, muy polarizada en Colombia, entre opciones que son todas bastante duras, ¿no? Bueno, Claudio Arquero, querías decir algo, me parece. ¿No? Sí, nada más decir que yo en ningún caso relacioné, por si así fuera, digamos, si alguien lo haya interpretado, se pega con chavismo. Yo no dije eso, por cierto. Ya. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en el primer café de hoy con Ricardo Solari, Juan José Obach, Luis Ruz y Claudio Arquero. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy, estamos con el socialista del Centro de Pensamiento del Partido Socialista del Instituto de Igualdad, Ricardo Solari, con Claudio Arquero de la Fundación Jaime Guzmán, con Luis Ruz de Democracia y Comunidad, el Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana, y con Juan José Obach, que es del Centro de Pensamiento de la Derecha Liberal Horizontal, relacionado con Evópoli también. Bueno, estábamos hablando de
cómo se está configurando el panorama político en América Latina, y hay una figura que en común en todo esto, que es Donald Trump. Recordemos lo feliz que estuvo con el triunfo de Milei, ahora con este triunfo y varios otros más, ¿no? También su cercanía con Bukele, también el triunfo en Honduras, en Costa Rica, que fue de todo su agrado. Donald Trump, protagonista de un conflicto internacional que parece que a veces que está muy muy bien amarrado esta paz que se ha decretado entre Irán y Estados Unidos. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos concluyeron la madrugada de este lunes en Suiza con un acuerdo para crear una célula de desescalada destinada a abordar los combates en el Líbano, que es ahí donde está uno de los problemas. Pero esto es un acuerdo que no termina de convencer, pero de dejar tranquilo al mundo, y que genera muchos conflictos también y mucha incertidumbre desde el punto de vista económico para todo el mundo, y si nos centramos en América Latina. A ver, una reflexión sobre este acuerdo, Luis Ruz. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo con el pragmatismo de alguien como Donald Trump respecto a Irán es que se acuerda un marco para poder detener la hostilidad y de alguna manera reactivar, por así decirlo, la cuestión económica. Pero en ningún caso el problema de fondo está resuelto, porque se ha dado un tiempo, ¿verdad?, esta mesa de negociación con otros actores que están ayudando a este ejercicio diplomático para arribar a un acuerdo, de generar las condiciones para resolverlo definitivamente. Ahora, ¿qué explica este momento o el cambio que ha tenido Donald Trump? Creo que esencialmente es por la presión económica desde el mismo Washington a propósito del cierre de Hormuz, que durante mucho tiempo estuvo bloqueado. También, esto me lo explicaba un analista en defensa, esta lógica de que hubo un agotamiento militar, en el sentido que ninguna de las dos partes fue capaz de poder generar una victoria clara el uno del otro. Por lo tanto, se sentaron a conversar nuevamente para poder generar una vía de acuerdo distinto. Y también hay que decir, lo interesante del proceso y el rol que han ocupado distintos países de la región a propósito de la mediación que han tenido Pakistán y otras monarquías del Golfo, Qatar. Exactamente, y también de Turquía. Ahí hay también una cuestión política interesante a observar. Ahora, hacia adelante, la verdad es que queda lo más difícil, y eso es una de las dudas que genera este acuerdo preliminar, porque por lo pronto queda pendiente qué pasa con el tema nuclear, esencialmente el uranio enriquecido que se ha dicho ahí, ¿verdad? El factor israelí. Israel se ha ausentado de todas estas conversaciones y más bien ha intentado socavar cualquier tipo de acuerdo. Y luego viene la cuestión operativa, es decir, que esto efectivamente permita una cierta normalidad en el estrecho de Hormuz para volver a tener el tráfico de barco y todo lo que significa en esa importante zona para efecto del comercio del petróleo. Ahora, teniendo en cuenta el impacto en la economía que ha tenido este conflicto, ¿no? Justamente de ahí la importancia para nosotros, para América Latina, para Chile, y eso ya sabemos cuánto influye, ¿no? A ver, Juan José Obach, ¿podemos estar con esto tranquilos o no? Sobre todo en cuanto al aspecto de la economía, ¿no? Que es lo que hace mucho más mella en nuestro país. Sí, no, yo creo que no podemos estar tranquilos. Es un acuerdo que a primera vista parece frágil. Y si uno mira la situación antes de la invasión a Irán y del bloqueo del estrecho de Hormuz, era más estable de la que deja hoy en día esta escalada bélica de Donald Trump. Entonces, a todas luces, creo yo que es un mal balance. Los costos para la economía mundial fueron gigantes, y sobre todo para países importantes
exportadores de petróleo, como lo Claro. vimos en Chile, deja a los gobiernos con situaciones fiscales ya más frágiles. Recordemos que el mundo viene saliendo de una pandemia donde hubieron importantes esfuerzos fiscales, entonces ya los gobiernos venían debilitados por ese frente, los estados, y esto solamente empeora la situación. Entonces yo creo que a todas luces fue una pésima jugada estratégica. No se logró ninguno de los objetivos que supuestamente querían obtenerse. Muy similar a lo que pasó con Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela ya no tiene a Maduro, pero el régimen sigue. Y la economía venezolana está lejos de despegar, que era una de las promesas de Donald Trump. Entonces, a todas luces, yo creo que es un mal balance. A ver, Ricardo Solari, ¿qué dirías tú? Sí, mira, varias cosas. Primero, es interesante mirar esto desde el punto de vista norteamericano, ¿no? Porque ¿por qué se llega a esta negociación tan, en el fondo, tan sin resultados o con resultados tan precarios como aquí se ha coincidido, ¿no? Bueno, uno, porque hay unas elecciones en noviembre, elecciones que está perdiendo el Partido Republicano en el contexto económico actual de los Estados Unidos, inflación y demás, ¿ya? En segundo lugar, porque la fuerza interna que llevó a Trump a su segundo mandato estaba liderada por personas como J.D. Vance, el vicepresidente, que se hizo cargo de las negociaciones, y Vance sostuvo que su compromiso con Trump estaba vinculado al hecho de que Estados Unidos nunca más iba a participar en una guerra que no involucrara riesgo para su territorio, ¿ya? Entonces Vance era un contrario a todas las intervenciones norteamericanas, estas que han ocurrido, y él obviamente tomó esta responsabilidad de sacar este acuerdo adelante, que lo ha sacado a cualquier costo con el objeto de terminar este drenaje electoral que está sufriendo el Partido Republicano. Entonces esto es este acuerdo hay que mirarlo mucho desde el lado norteamericano. En tercer lugar, como aquí ya se ha dicho, el efecto sobre el comercio mundial está hecho. El comercio mundial este año va a crecer menos de lo que estaba estimado. En cuarto lugar, el precio de los combustibles ya quedó inserto con un riesgo mayor que el que estaba a principios de año y antes de esto, y eso nos afecta por dos lados. Uno, porque tenemos ya el famoso benzinazo acá y la transmisión a precio, etcétera. Y en segundo lugar, porque Chile es uno de los países más abiertos del mundo en economía, y nosotros vivimos las exportaciones, y en la medida que el comercio mundial baje, que decrezca la actividad económica de China, etcétera, etcétera, a nosotros eso nos afecta por el lado de las exportaciones. Ventaja que hemos tenido es que en este contexto el precio del cobre, que movido por la electromovilidad, que es un gran factor de potenciación del precio del cobre, está por las nubes, muy alto, y eso va a ser alguna buena noticia para el gobierno actual, porque va a tener ingresos por ese lado, y también para el futuro, porque es difícil que esta tendencia cambie. Es decir, se ha producido una cierta tendencia a no usar combustibles fósiles, dado su costo y además al riesgo geopolítico asociado a Hormuz y a otros espacios, y eso, bueno, nos ha beneficiado, pero hemos tenido dos efectos negativos bien claros. Y que todavía pueden seguir ahí como una espada de Damocles, si es que este acuerdo no está tan sellado como podríamos esperar. A ver, Claudia. Es que eso ya no va a pasar, Cecilia. O sea, esto va a quedar como quedó. ¿Ya? Pero para el futuro, digo, el impacto ya fue, y ¿qué va a pasar para adelante? Va a tener un impacto por mucho tiempo. Y pues puede ser peor después o mejor, quién sabe. A ver, Claudio Arquero. Claudio, ¿estás muteado? Parece. Bueno. Está perplejo. Está perplejo. Oigan, bueno, hay muchos temas en carpeta, y si volvemos a Chile, recordemos que mañana en la Cámara, hoy, mejor dicho, la comisión ya votará la acusación constitucional, ¿no es cierto? La viabilidad de esta acusación constitucional. Ahora sí, Claudio, ¿estás ahí? Sí. Ya. Sí, no, muy breve, Cecilia. Muy breve, sí. Yo creo que sí, mire, yo creo que esto es en principio una buena noticia del momento que se está tratando de poner fin al conflicto bélico, y eso siempre es una buena noticia, creo que va a tener efecto para los mercados, pero yo comparto con el resto de los panelistas, para ser muy breve, que aquí falta información en términos de las condiciones reales y finales del acuerdo, los términos que se da, y de otro lado mirado desde el objetivo de Estados Unidos, si es que finalmente
cae o no cayó o no el régimen de los ayatolás, si consiguió Estados Unidos sus objetivos militares Ay, se volvió a caer Claudio Arquero, parece que tiene problemas en la conexión. Bueno, yo les estaba proponiendo pasar al tema de la acusación constitucional, lo más fresco, digamos, de lo que ya tanto se ha conversado. Recordemos que, como digo, la comisión será hoy, mañana parece que ya se vota en la Cámara. Los dichos ayer del diputado Chalper, de Renovación Nacional, que oficializando que va a rechazar esta acusación constitucional, generó reacciones del Partido Republicano, ¿no es cierto? Muchos reproches, le dicen que es un lamentable error, etcétera. También tenemos al senador Luciano Cruzcoque, presidente de Bópoli, que él está de acuerdo, él también le parece que no ha lugar esta acusación constitucional. A ver, Luis Ruz, ¿qué podría decir sobre esto? Y recordar que hay una serie de senadores transversalmente que han presentado un proyecto para subir los requerimientos para que se pueda presentar una acusación constitucional. Luis. Yo creo que, bueno, esta acusación constitucional se entiende meramente desde lo político, ¿verdad? Puro y duro, pero que adolece de un esqueleto jurídico firme. Y yo creo que no solamente lo ha explicado bien la defensa del exministro Grau, el abogado Patricio Zapata, a propósito de que no se acredita efectivamente la vulneración que justifica tal sanción, que es lo que busca finalmente una acusación constitucional, ¿verdad? Por la magnitud que implica la sanción que conlleva, y que solo se entiende a partir de una acusación más bien para un efecto político. La pregunta, yo creo que hacia adelante en esto, ¿de qué sirve o a quién le sirve esto? Más allá de dar un golpe quizás simbólico a la herencia económica del gobierno del presidente Boric, tiene una serie de cuestiones negativas. Por lo pronto, el desgaste institucional que conlleva ocupar todo el mecanismo institucional y el tiempo y lo que significa la opinión pública. Y lo segundo, que a propósito de esta propuesta que se presentó por distintos parlamentarios, es que ya se asienta la convicción de que la acusación constitucional como herramienta de última ratio, de una herramienta que está pensada para situaciones excepcionalísimas, termina por transformarse más bien en municiones de trinchera de lado y lado. Yo creo que acá tenemos un problema precisamente del alcance y del criterio con la cual se utiliza este tipo de herramientas. Y para el gobierno esto puede transformarse en una bala que puede salir por la culata. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor el presidente Kast no le empujó ni mucho menos, pero si esto termina siendo un fracaso, por así decirlo, en el Senado, que todo indica que para allá va, obviamente la coalición de gobierno se habrá mostrado en un punto delicado dividida y en una cuestión totalmente inoficiosa, y que en la práctica también aleja las conversaciones que por una parte el gobierno y los ministros políticos quieren instalar en una discusión, por otro lado, que es importante para el gobierno, como por lo pronto la misma mega reforma que están empujando. Entonces, no se entiende bien la estrategia política de la coalición que gobierna cuando presenta este tipo de acusación y por otro lado quiere aprobar proyectos importantes, ojalá sumando las voluntades de la oposición. Juan José Obach, ¿cómo dialoga la derecha que representan ustedes, más liberal? Ya sabemos, Luciano Cruzcoque que ha dicho, ¿no es cierto?, no está de acuerdo, por ejemplo, con esta acusación, lo decía Chalpe, como otros personajes de RN, con la derecha más conservadora o más dura, como se le dice, que es la de republicanos, libertarios, etcétera. No solamente en este caso, sino en general. Juan José. Mira, yo creo, a ver, con respecto... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí, te perfecto. Mira, yo creo que aquí sobre todo el senador Cruzcoque y también pasó en los retiros, hay una derecha, si tú quieres, o político en general, para no decirlo solo en la derecha, un objetivo básicamente preocuparse de hacer cumplir la ley
fortalecer el Estado de Derecho y asegurar la gobernabilidad para el país, independiente de las distintas posiciones políticas que podamos tener. Y aquí yo comparto que sistemáticamente, no solamente desde el actual gobierno, sino también desde la de Piñera, herramienta que es una herramienta muy concreta, una herramienta de última ratio para ver faltas constitucionales como munición política. Y eso no le hace bien al país. El mismo director de presupuesto, José Pablo Gómez, mencionó que todavía las causas de estas diferencias que habían en la proyección de deuda, que ascienden a los 10.000 millones, no están claras todavía. Entonces... Claro, pero las razones se han explicado ya largamente, ¿no es cierto? De que no ha lugar, que no hay razones constitucionales, el otro dice que sí, etcétera. Pero políticamente hablando, porque pareciera que esto es más un juicio político que otro, políticamente hablando, entre las derechas también hay un desafío. De hecho, la decisión de Chalper de decir que va a votar en contra generó, como digo, la reacción del republicano, el diputado Romero y otros ya hablan, o Pamela Giles, diciendo que la derechita cobarde, y se vuelve a instalar esta diferencia, ¿no?, entre las derechas. A eso me refería, una reflexión sobre eso. ¿Cómo salir de eso? Sí, bueno, yo creo que hay que, cuando uno es oficialismo, obviamente hay que tratar de buscar todos los espacios de coordinación política y puntos de encuentro. Pero cuando tú estás en un cargo de poder, de responsabilidad política, y sientes que hay ciertos límites institucionales y que afectan la gobernabilidad, que no se pueden superar, yo creo que es perfectamente razonable y responsable plantear que tú no estás de acuerdo con una iniciativa que puede estar empujada en este caso, por el ala de republicanos y de la derecha más extrema, si tú quieres. Entonces, en ese sentido no le veo mayor gravedad. Obviamente son distintas posiciones y es parte también del juego político. A ver, Claudio Arqueros, sí, Ricardo Solari, ¿quiere decir algo? No, es muy simple. Mira, yo creo que el punto va a elucidar acá, más que el destino de la reforma o su ausencia de base de constitucionalidad, es cuán involucrado está el entorno del presidente, porque a mí me parece muy raro que el Partido Republicano haga algo tan fuerte como presentar una acusación constitucional sin que el presidente le haya dado su consentimiento. Ahora no tengo ninguna prueba, pero me parece raro, me parece muy extraño y me parecería en ese caso un problema de conducción bastante severo. Y también me parece raro esta conducta que se dice, bueno, vamos a aprobar en la Cámara porque estamos seguros que en el Senado, se lo escuché a la diputada Parisi, esto se va a rechazar, ¿ya? O sea, en el fondo, el Partido de la Gente va a votar por la acusación constitucional. No tienen senadores, tienen la certeza que en el Senado todo hace. Entonces es una manera muy extraña de hacer la política, de gestionar nuestra compleja gobernabilidad. No es un buen momento. Y quería hacerte una sola precisión nomás, que esta fue presentada por senadores y diputados, Cecilia. Sí, exactamente. Ella, y ojalá prospere. Esta propuesta, ¿no es cierto?, de cambiar los requisitos. El quórum. Hacerlo más exigente. No solamente el quórum, ¿no? Otros temas más. No, las firmas para presentar la acusación que inicia el proceso. A ver, Claudio Arquero, si nos resulta ahora, por favor. Sí. A ver, tenemos en esta situación particularmente, ¿no?, de responsabilidad política. Yo creo que nadie que subestima gastos como lo subestimó una y otra vez el gobierno anterior, subestima los gastos y sobreestima los ingresos, tiene que ir a buscar dinero, ¿no? Este país tiene que volver a endeudarse, estando al límite, todo lo que nosotros sabemos, pero que no está de más volver a recordarlo en la medida que estamos discutiendo la acusación constitucional, dan cuenta de que tenemos un problema de responsabilidad política. Aquí hubo acciones económicas que hicieron mal. Y yo no estoy juzgando aquí las intenciones, pero cualquiera que se manda, los errores que se mandaron, en cualquier empresa grande, que manejan harta plata, incluso las chicas, tiene un costo. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que defendemos políticamente, ideológicamente, del lado de la izquierda, ¿cierto?, al ex ministro de Hacienda,
Y de otro lado la derecha, es cierto que viene a hacer una crítica que también, una crítica a hacer el hincapié en los errores, en las lamentables políticas, ¿no es cierto?, que dejó el gobierno. Y frente a eso, la respuesta es, bueno, ¿cómo resolver? Lo que tenemos hasta ahora son la lluvia de acusaciones constitucionales, que por supuesto hemos abusado de ella, yo estoy de acuerdo con eso. Y creo, respecto de esto, Cecilia, que tenemos ahí un problema que no se resuelve con las acusaciones constitucionales, no se van a resolver en nuestro problema, que es más de fondo, que no se resuelve con subir solamente el quórum, que me parece bien, que se eleve la exigencia. Tenemos un problema nosotros de cultura política, ¿no? Y lo que está haciendo hoy día el mundo republicano, básicamente, es sacar al pizarrón al gobierno anterior, pero también a Chile vamos, digamos, ¿no? Eso está ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo para concluir mi reflexión al respecto? De un lado, tenemos una Renovación Nacional que está claramente tratando de diferenciarse del resto de Chile Vamos, si usted quiere, de la UDI particularmente, y derechamente, ¿no? Mucho más del mundo libertario y del mundo republicano. ¿Cuál es el desafío que yo veo para el mundo de Chile Vamos, particularmente para la UDI, ¿no? Tener claro, a propósito de las nuevas elecciones que vienen, la lista unitaria que se genera en la misma UDI, es tener una claridad respecto de qué es lo que desune, qué es lo que diferencia, cuál es su identidad, este nuevo fenómeno de derecha. Claudio, ¿sabes qué vamos a hacer? Existe en otro lado. Te vamos a llamar de nuevo porque se nos entrecorta mucho tu comunicación. Algo pasa con tu internet ahí sobre esto. A ver, Luis Ruz, sobre estas diferencias entre las derechas en Chile, ¿algo que comentar? Que se da, por ejemplo, en situaciones como esta y también en otras. Es que es probablemente una de los males que nos aquejan, ¿verdad? A propósito de relevar identidades específicas o posiciones específicas para poder hacer puntos políticos, pero que a la postre nos significa nuevamente descrédito, falta de confianza y capacidad de ofrecer buenos gobiernos. A mí me parece muy irresponsable ocupar este tipo de herramientas solo por el ánimo de hacer puntos políticos. Eso le quita credibilidad, le quita seriedad al ejercicio de la función pública y particularmente a los parlamentarios que se embarcan en esto. Y ojalá que en algún punto tengamos la capacidad nuevamente de hacer un diálogo de nivel. Si nosotros nos resentimos más la chapucería política, de lado y lado. Si yo en esto no quiero ser solo un punto para un sector. Necesitamos volver a cierta meseta, a ciertas lógicas más republicanas para hacer la discusión política, con todas las diferencias que podamos tener, pero esto no es el camino. Y ojo, porque esta forma, no nos sorprendamos que en un par de años más estemos todos lamentando que tengamos un presidente de la República populista que se mueve en función de ciertas cuestiones muy particulares, muy específicas, y entremos en una cuestión donde no seamos capaces de salir. Creo que esto es un mal precedente absolutamente de cómo ejercer el gobierno. Y ojalá que parte de la derecha que está hoy día sosteniendo el gobierno levante la voz con mayor firmeza. Bueno, vamos a comerciales, a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Este primer café de hoy lo seguimos compartiendo con Luis Ruz, Juan José Obach, Claudio Arqueros, Ricardo Solari. Claudio Arqueros, se nos había cortado la comunicación, pero ahora ya tenemos restablecido. Claudio, bueno, estábamos hablando, solo les preguntaba por los efectos políticos, lo que pasa, por ejemplo, dentro de la derecha con esta acusación constitucional contra el ex ministro Grau. Por ejemplo, hace un ratito atrás, Pablo Longueira decía que esta acusación constitucional lo que muestra es que falta liderazgo, que no hay liderazgo, no puede ser que algunos estén obligando a otros, que antes esto se conversaba antes, bueno, en fin, muy crítico sobre lo que está pasando en la derecha. ¿Y qué dice sobre la UDI? Que es una amenaza real para el posicionamiento de la UDI, ese espacio lo vamos a disputar con el partido de la gente. A ver, Claudio Arquero, la UDI en este caso, y aprovecho de preguntarte por la decisión de Pablo Longueira, finalmente de este acuerdo que va a ir en lista única
con Alessandri en el rol de secretario general. Claudio. A ver, yo creo que lo que está ocurriendo es propio del nuevo fenómeno, ¿no? De que hay más, si usted quiere, de una derecha que se han diferenciado, que han salido, digamos, del proyecto tradicional, y eso uno lo ve también en el resto del mundo, ¿no? Hay otra con las nuevas derechas, ¿no? Que avanzan, digamos, por sobre o tomando distancia y tomando posicionamiento también electoral respecto a las derechas clásicas. Y ahí hay es lo que yo decía, o intentaba decir delante con el internet agónico que tenía, ¿no? Que básicamente hay un desafío, en el caso chileno, ¿no? Hay un desafío para Chile Vamos, por cierto que lo hay, ¿no? Ya RN está tomando ese rol de diferenciarse del mundo libertario, del mundo republicano, ¿no? Es lo que estamos viendo en sus decisiones, por ejemplo, como la actual, de algunos diputados de no votar a favor de la acusación constitucional, lo que ha hecho de Renovación Nacional de ser más bien reflexivo y tomar ciertas distancias respecto a algunas decisiones del gobierno también. Y yo creo que para efectos de la UDI, a ver, yo creo que una buena noticia, siempre una lista de unidad habla de una buena tradición de la UDI, y con esto me refiero, ¿no? No lo que ha hecho Longueira solamente, sino que Alessandri también y todo el mundo que rodea a cada uno de ellos. ¿Cuál es el desafío que yo veo? El desafío es precisamente diferenciarse del mundo libertario. Del mundo libertario. Pero si van a votar a favor de la acusación constitucional. Está bien, pero por eso estoy diciendo, pero ya bien, pero el votar a favor de la acusación constitucional es una accidentalidad, si usted quiere, ¿no? Pero ahí no se define la identidad. Yo creo que hay un problema o un desafío, quiero decirse así. Un desafío más profundo, ¿cuál es? Efectivamente lograr tener una identidad propia, la UDI, ¿no? Y yo creo que en eso debieran trabajar, y yo estoy seguro que en eso va a trabajar tanto Alessandri como Longueira, e insisto, el mundo que rodea a ambos, ¿no? El desafío, por tanto, como digo, es de identidad frente a nuevos mensajes que irrumpen de otro lado de la derecha. Y yo creo que un consejo doctrinario, ideológico, siempre viene bien, que pueda terminar en marcar una identidad diferenciadora, no por diferenciarla. Lo que estoy tratando de decir es dónde está la esencia, por ejemplo, de la UDI hoy día, ¿no? Que eso venga de sus militantes, y yo puedo dar cuenta que eso se ha hecho. La UDI ha hecho consejos sociales con militantes de norte a sur, con su directiva actual. Se va a entregar, entiendo, un documento al presidente de la República, no sé si ya se entregó, pero va a ser estos días, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas contribuyen, pero el desafío, como le digo, está ahí: encontrar una identidad, un mensaje propio en este nuevo fenómeno, ¿no? Yeah. Que es que existan, no solamente más de una derecha, porque existen otros partidos también más a la izquierda, pero que no son necesariamente, cuando gobiernan, una misma coalición. A ver, Pablo Longueira dijo, le envió una carta incluso a todos los militantes de la UDI y le dice: todos conocimos y fuimos convocados por Jaime a servir a Chile y en particular a los más pobres, y que que justamente que se inicia una nueva etapa en la UDI popular. Ahora, las expectativas tuyas respecto a lo que pueda lograr Pablo Longueira. Mire, a mí me parece... Porque recuerdo en otra oportunidad acá en el mismo café, tú eras bastante escéptico con las declaraciones de Pablo Longueira respecto, por ejemplo, a este gobierno, todo aquí. Marcaste una distancia. Pablo fue muy crítico desde el principio, ¿no? Siempre fue muy crítico. Pero mira, a mí como director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, y siendo la UDI un partido fundado por Jaime Guzmán, lo que yo quisiera ver, sea cual sea la lista, sea cual sea quien gane, que el proyecto guzmaniano, saber si sigue vigente o no. Todos invocan a Jaime, a mí me parece muy bien. Eso es una buena noticia, eso es una buena señal política y habla muy bien de la UDI. Y yo creo que en ese sentido, insisto, desde la Fundación Jaime Guzmán, lo que uno esperaría es que el proyecto guzmaniano siguiera vigente, se mantuviera, ¿no? Y se hidratara ante los nuevos desafíos de la política chilena y de los desafíos sociales, si ustedes quieren, contemporáneos. Y el proyecto Jaime era muy simple, ¿no? Una sociedad de libertades justa, ¿verdad? Y con sólidos valores morales. Eso era, resumido cuenta, el proyecto guzmaniano. Me parece que una buena noticia que una lista de unidad que invoque el proyecto político Jaime Guzmán tenga posibilidades de volver a conducir la UDI en virtud de estos desafíos que yo les digo, ¿no? Que ante este fenómeno de que se gobierna sin ser una coalición, ¿no? Se logre una identidad propia y la diferenciación.
Bueno, hay otro tema importante y que tiene que ver con los niños haitianos y todo lo que eso generó. Hace momentos atrás, el director de la PDI confirma que 52 de los 64 niños haitianos ya fueron ubicados, están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud, están con padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan. Recordemos, como bien contaba Rodrigo, ¿no es cierto?, la ministra Gulf se va a reunir ahí en La Moneda, ¿no es cierto?, se va a abordar este tema también, un tema que partió con mucho escándalo mediático y que se ha ido como tratando de centrar, pero tal vez el tema de fondo también que pone en el tapete este caso, el tema de la migración. Recordemos que fue uno de los temas de campaña del presidente José Antonio Kast, ¿no? Ahora, ¿cómo dialoga todo esto del caso de los niños haitianos con el tema de fondo, que es el fenómeno de la migración y ese desafío que tienen? ¿Qué te parece a ti, Luis Ruz? Bueno, efectivamente, lo que tú señalas, Cecilia, del tema de fondo es lo que nos debería a todos preocupar. Obviamente el caso que hemos conocido respecto a los niños haitianos sin duda es de máxima importancia y también requiere tener respuestas veraces de lo sucedido, pero en complemento, el tema de cómo abordamos un fenómeno que no es nuevo, que ya lleva, uno podría perfectamente decir, quizá una década de cómo hemos vivido distintas olas migratorias en nuestro país, da cuenta de un fenómeno que se ha acentuado y que llegó para quedarse. Y por lo demás es una cuestión propia inclusive de la misma humanidad, son los procesos sociales, políticos, económicos que no son nuevos. Y lo de fondo para nosotros es preguntarnos cómo nuestra sociedad y también nuestro Estado tienen la capacidad para abordar este tipo de problemáticas o de fenómenos en todas sus dimensiones, porque efectivamente por cuestiones tal vez de la coyuntura política y cierta realidad se ha puesto el foco en la asociación de migración con seguridad, cuestión que puede ser inclusive injusta. Pero eso no es la única dimensión de esta cuestión, también tiene que ver con otras dimensiones. Por lo pronto, respecto a las capacidades de nuestras agencias públicas para interactuar y para abordar estas oleadas. En el caso, y hemos visto, en el caso del ingreso de los niños haitianos, no es solo una agencia, son 7 agencias públicas de distinta naturaleza, con distintas atribuciones y con distintas capacidades que interactuaron en el ingreso de este grupo de niños. Pero también está otras preguntas que a simple vista no se ven, pero que también tienen una relación. Y ahí planteo, por ejemplo, la cuestión económica. ¿Qué vamos a hacer a propósito de una población que envejece rápidamente, con una tasa de natalidad que es baja? Probablemente en un par de años más vamos a estar invitando nosotros a que distintos migrantes lleguen al país para que se incorporen a nuestra sociedad en todas estas dimensiones y por lo pronto también en lo económico. Entonces yo invitaría a que este debate, así como lo hemos dicho en otra ocasión acá en el café, en materia de seguridad, también tengamos la capacidad de hacer un debate, una perspectiva más de Estado, más de largo alcance, porque acá vamos a tener que hacernos cargo de todas estas dimensiones. Y las soluciones parche, sabemos bien que pueden servir para salir de una coyuntura, pero que a la larga termina evidenciando también una incapacidad de resolver el problema en su magnitud. Entonces, yo creo que acá tenemos que entrar en ese nivel de discusión con todas las variables, insisto. Nosotros el año pasado, y con esto termino, coordinados por el Centro de Estudios de Migración, con 10 centros de estudio de distintos lugares políticos, por así decirlo, hicimos un trabajo donde hubo una serie de propuestas que, entre paréntesis, una de las cuales estaba precisamente cómo mejorar la coordinación del Estado en materia de migración para poder hacer un proceso bien controlado, expedito, conocido y que diera certeza por un lado jurídica, pero también que se hiciera cargo del fenómeno social, económico y humano que significa esto.
Claro, recordemos que durante la campaña de José Antonio Kast, como decía, uno de los temas importante era la migración. Se escucharon, no de parte de él, sino de muchos personeros del hoy oficialismo, hablar de minas antipersonas en la frontera, de no sé, soluciones muy radicales, digamos, ¿no? Hasta inhumanas, diría yo. Inhumanas también, ¿no? Pero bueno, y ahora está este otro contraste, ¿no? Donde todos están absolutamente conmovidos, lógicamente, y muy preocupados por esto. A ver, Juan José Obach, una reflexión. Mira, yo creo que aquí hay dos puntos a resaltar. Uno ya lo mencionaba Luis, tiene que ver con la capacidad del Estado para resolver un problema de estas características y llevar un proceso migratorio ordenado. Creo yo que es preocupante no solamente esa descoordinación, que ya se ha mencionado mucho, más de una decena de servicios públicos estaban al tanto de este tema, sino las filtraciones que están pasando, en este caso entiendo de un preinforme de Contraloría. ¿Por qué se filtran estas cosas? ¿Por qué lo digo? Porque una vez que esto ya se filtra, entró a la arena política muy rápido, y eso no le hace bien a esa discusión técnica de largo plazo, con altura de mira, que tenemos que tener, y sobre todo cuidando aquí el derecho de los niños. Recordemos que estamos hablando acá de niños que vienen de una pobreza extrema, de un contexto de vulnerabilidad gigante, y lo primero que nos tiene que preocupar sin duda es el respeto a los derechos de esos niños, más que sacar algún rédito político con el caso, que así lo vimos por esta filtración temprana. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo quiero resaltar la respuesta del gobierno, que me parece muy, muy positiva. El hecho de que el presidente Kast haya puesto a la ministra de Desarrollo Social a cargo de este tema es una señal muy potente, muy potente. Se pudo haber puesto al ministro de Seguridad, Rau, pero se decidió tratar este tema como un tema que pone en el centro el derecho, los derechos de los niños, el resguardo de esos derechos. Y a mí me parece muy positivo eso, sobre todo porque sabemos que el tema de la seguridad ha sido altamente politizado y fue uno de los ejes de campaña. Así que yo aportaría ahí al debate esas dos perspectivas. Ahora, esa buena intención de todos, ¿no es cierto?, que no se politice este tema, no sé si se ha logrado. A ver, Ricardo Solari. A ver, yo creo que esto partió siendo el intento de instalación de una película del horror respecto a algo que mal había hecho el gobierno anterior, como ocurre en casi todos los temas, para ir transitando francamente a lo que efectivamente es, ¿ya? Una situación que había sido denunciada y un problema serio, severo, de coordinación de las instituciones públicas, ¿ya? Que antecede a este gobierno y que, digamos, que tampoco se originó en el anterior, sino que tiene que ver con estructuras institucionales mal completadas a propósito de tremendos cambios como es la realidad de la migración, que es una realidad nueva en Chile. Entonces me parece que desde ese punto de vista estamos ahora en un buen punto. Coincido con que la designación de la ministra Wolf de Desarrollo Social fue una buena idea, en el sentido que ella es una persona sobria, que ha hecho esto un manejo preocupado en los niños y en las políticas de reunificación familiar que están asociadas, ¿ya?, a este caso particular. Entonces, me parece que hemos hecho un tránsito en brevísimos días de un escenario de confrontación, muy confrontacional a uno, de procura y de atención y de cuidado de los niños, desde ese punto de vista. Y también se han dicho cosas como las siguientes, por ejemplo, a propósito de la tasa de natalidad que está cayendo en el país, se considera valiosa la presencia migrante con el objeto de sostenerla. Desde el punto de vista laboral, lo decía Luis Ruz, o sea, a ver, se ha empezado a hacer el debate sobre la migración en serio. Yo por un asunto estrictamente personal, abordo esto con una actitud muy, muy afín al sentimiento de los migrantes, por situaciones personales que no vale mucho la pena, digamos, detallar, ¿no? Pero pienso en esa realidad y pienso cómo el Estado de Chile puede modernizarse, en este caso con el objeto de hacer de esto un tema que sea un tema mucho más constructivo y que aborde los aspectos positivos que tienen las migraciones y no sea un tema de seguridad, de persecución, de xenofobia. Eso me parece que es ha sido un buen tránsito en estos días, ¿ya? Vamos a ver si hay un antes y un después también en las reflexiones sobre la migración después de esto. Ojalá. A ver, Claudio Arqueros. A ver, Cecilio, yo creo que para cualquier país que aspira al desarrollo,
el que haya descuidado la entrada de niños en las condiciones que nosotros sabemos es una muy, muy mala noticia. Es una pésima noticia y habla muy mal de nosotros. Aquí hubo adultos que se repetían en vuelos, que traían niños que no eran cercanos a ellos, digamos, que más bien incluso traían decenas de niños a cargo, cuestión que habría sospecha. Perdón, que habría la sospecha y que se flexibilizó, entraron con documentos que no estaban legalizados, esa es la verdad, ¿no? Y que aún así se flexibilizó su entrada y cuyo objetivo era la reunificación familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque si el objetivo era la reunificación familiar y hoy día hemos tenido que salir a buscar dónde están esos niños, es porque entonces tenemos un problema. Y un problema respecto del cual yo creo que como clase política, pero también como gobierno anterior, hay que hacerse cargo. Yo con esto no quiero aprovechar políticamente el punto, pero perdón, estaban a cargo del Estado. Y eso hay que decirlo. Yo entiendo que el gobierno, y me parece muy bien, que el primer énfasis hay que ponerlo en la búsqueda de esos niños. Me parece que el gobierno lo ha hecho bien. Pero si el objetivo, insisto, era la reunificación familiar y hemos tenido que salir a buscar esos niños porque se flexibilizó en demasía, incluso el mismo Servicio de Migraciones lo apuntó en su momento, ¿no? Lo apuntó en su momento y puso alertas al respecto, entonces tenemos un problema sobre el cual yo creo que hay que hacer hincapié. Con esto termino. Pero eso del Servicio de Migración es el gobierno, Claudio. Perdón, sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero por eso mismo... El servicio que denunció el año pasado, esto es una institución del gobierno, del presidente. Y lo habían flexibilizado previamente, entonces tenemos un problema, por Ricardo. Pero hay un tema muy que tiene mucho, Claudio, Cecilia, que tiene muchos detalles. Está bien, pero yo ¿puedo terminar mi opinión? Sí, por supuesto. Sí, se trata de esto. A mí me parece que está bien, para redondearlo, está bien que el énfasis hoy día el gobierno lo esté en buscar a los niños, y eso es lo primero, está bien, pero me parece que las respuestas que han venido es, mire, desde el punto de vista de la formalidad, yo hice lo que está dentro de mis competencias. A mí me parece también llamativo que hoy día sea el ex director de Migraciones, que casi en una situación de soledad esté respondiendo eso. Yo esperaría, si es que la reflexión merece algo más amplio, ¿no? Que aparezcan esas reflexiones. Pero insisto, creo que no es una buena noticia para un país que pretende ser desarrollado, que tenga que salir a buscar a niños que se han perdido básicamente por situaciones como las que sabemos, insisto. O sea, aquí era bien llamativo el hecho de que entraran adultos una y otra vez con niños. Sobre eso te quería comentar, Claudio, pero hay toda una explicación, como bien lo han dicho desde las comunidades haitianas, que bueno, ahora no hay tiempo esto ha evolucionado ciertamente. Pero el que hayamos tenido, mire, si más allá de los detalles, el que hayamos tenido que salir a buscar esos niños no es una buena noticia, Cecilia, no es algo que nos dé orgullecer. Yo creo que efectivamente se han extremado las opiniones, sabemos, se habló de tráfico de órganos, yo creo que está bien, eso no está bien esas opiniones, por supuesto, creo que se extreman, pero creo que la reflexión debe ser más profunda, más allá de decir, ¿sabe qué? Yo actué conforme a lo que la formalidad de la norma me permitía, cuando en realidad hoy día al final, si el objetivo, insisto, era la reunificación familiar, resulta que hemos tenido que salir a buscarlo, Cecilia, porque más allá de que estén bien, si el punto no es que estén bien, y qué bueno que estén bien, el punto, Cecilia, es que en su momento no se actuó como debió haberse actuado, y eso pudo haber terminado en cualquier cosa, y respecto de eso tenemos que hacer una reflexión. Ese es mi punto. Uh-huh. Bueno, solo para tranquilidad, también buena noticia cuando el ministro Barros dijo no hay antecedente de que estos niños estén desaparecidos o perdidos. Bueno, en fin, es un tema complejo y el tema de la migración de fondo en general era también el motivo del análisis. Carolina Toá, respecto a esto de que no ha salido otras personas, ella a través de redes sociales dijo diversos medios han señalado que ninguna autoridad del gobierno ha respondido salvo Eduardo Taller. Personalmente he conversado con varios programas al respecto y deja el link de una de las entrevistas que dio sobre este tema. Lo aclaro porque lo estaba leyendo. Bueno, gracias Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Juan José Obach. Que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Buena semana. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.